Buenos días, queridos médicos y enfermeras del Centro de Especialidades Médicas ISED. Es un honor estar con ustedes para esta pequeña y significativa plática denominada la importancia del expediente clínico digital o expediente electrónico. Como todos nosotros y ustedes sabemos, el expediente clínico digital o electrónico está basado en la norma oficial mexicana NOM 004 SSA3 del 2012 y se denomina del expediente clínico. Podemos deducir temas muy importantes. Uno, es una aplicación e instrumento de gran relevancia para el derecho de la protección de la salud de los trabajadores, en este caso de nuestro instituto. Es un conjunto único de información y datos personales de un paciente en relación a los documentos que se tienen que ir evaluando en forma metódica. Dentro de este grupo de documentos tenemos documentos escritos como son las notas de ingreso, la nota de valoraciones, las interconsultas y lo más importante, la historia clínica. Dentro de este contexto también tenemos que tomar en cuenta los resultados y solicitudes de imágenes radiológicas, magnético-electromagnéticos, elementos gráficos, elementos electrónicos, elementos ópticos y magneto-ópticos y otras tecnologías que actualmente están siendo el paradigma del expediente electrónico digital. El expediente electrónico digital forma parte de un quehacer médico en forma relevante de uso cotidiano dentro de las instalaciones de nuestra institución. Esto con el objeto de hacer constar los diferentes momentos del proceso de la atención médica, el estado de salud de cada uno de los pacientes, el estado de salud físico y mental, y también está considerado el estado social de cada uno de los pacientes. Todos estos elementos son muy importantes para las enfermeras, para los médicos generales y médicos especialistas. Toda aquella persona que tenga que ver con el tratamiento, la valoración de cada uno de nuestros pacientes. Pues como hemos venido diciendo, el documento electrónico digital almacena los datos del paciente en formato digital, de tal manera que puede ser que se intercambian de forma segura y puede ser accesado por múltiples usuarios autorizados por la institución. En este caso, médicos generales, enfermeras, médicos especialistas, subespecialistas, etcétera, etcétera, y autoridades autorizadas para la revisión y la exploración de cada uno de estos elementos. El expediente clínico contiene una información que la podemos considerar como una información retrospectiva, es decir, los antecedentes previos de hace muchos años. Es una información concurrente, pero también es una información prospectiva, es decir, de lo que viene más adelante. Y su principal propósito es, de manera absoluta, soportar en forma continua, eficiente, con calidad e interpretar la atención y cuidados de la salud. Mediante el expediente clínico electrónico se pueden brindar información más completa a los médicos y personal de salud, así como habilitar la comunicación al instante entre diferentes unidades médicas o diferentes servicios que la componen. Esto es muy importante porque en el caso de nuestra institución, del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, ya contamos con unidades municipales o la unidad de medicina familiar, y de esta manera, probablemente no ahorita lo tengamos, pero en un futuro inmediato vamos a tener la interconexión para que el expediente tenga la misma información tanto en el Centro Médico ISED, en la unidad de medicina familiar de Villahermosa y las unidades de medicina familiar de los diferentes municipios que se encuentran establecidos. Por eso el interés de cada uno de nosotros quienes estamos al margen del expediente clínico electrónico para llevarle la información oportuna, la formación expedita y
la información adecuada para cada uno quienes estén involucrados en este aspecto de la vida del paciente. Como bien decimos, para que nos quede en forma recalcada la información, es un conjunto de información almacenada en medios electrónicos. El sistema por el que se administra un expediente clínico electrónico es un sistema de información de registro electrónico para la salud. Entonces nos queda el entendido que exclusivamente en este expediente clínico se asentarán información del estado de salud, la información psicosocial, la información de antecedentes heredofamiliares, la información del padecimiento actual y los diferentes elementos que conforman el expediente clínico, a saber que más adelante lo vamos a ver. Es muy importante saber cuáles son los objetivos del expediente clínico electrónico o clínico digital. Uno de los factores primordiales del expediente clínico es mantener un control de las actividades que se realizan al paciente para proporcionar una atención médica de calidad y de calidez. No olvidemos que la misión del médico es la atención justa, la atención expedita y la atención con mucha responsabilidad y calidad médica. Otro punto importante a saber es que debemos contar con el registro adecuado que permita establecer el tratamiento médico del paciente. Y aquí vale la pena formular el siguiente comentario. Cada vez que nosotros tengamos acceso al expediente clínico electrónico, tenemos que asentar los datos de registro como son la edad, el sexo, los signos vitales, que son muy importantes y primordial para saber y tener en cuenta la evolución correcta, adecuada o en su defecto algunos incidentes que se vayan presentando durante la estancia hospitalaria de nuestros pacientes y las alteraciones que se puedan presentar en la misma. Otro detalle muy importante, y en este caso, por ejemplo, que estamos viviendo la pandemia del siglo, nos dice que tenemos que disponer de información para realizar estudios epidemiológicos sobre la salud de la población de derechohabiente. En este sentido, vale la pena informar que nuestra institución pues está haciendo los estudios pertinentes epidemiológicos de cuántos pacientes están contagiados por el virus del COVID-19, cuántos pacientes han sido hospitalizados y cuántos pacientes han tenido un deceso o cuántos han salido avante en el proceso de tratamiento médico. Este es uno de los factores primordiales del uso del expediente clínico en estudios epidemiológicos. No debemos olvidar que nuestra función aquí es hacer las anotaciones pertinentes para no cometer sesgos en algunos estudios de casos clínicos. Otro factor es integrar la historia clínica del paciente con fines de diagnóstico y control de su padecimiento. Aquí es donde tenemos que hacer un punto importante y pararnos por decir así. Muchas veces el expediente clínico se hace únicamente para salir al paso. Yo les invito, así como el área de autoridades administrativas, etcétera, de que la historia clínica sea una historia clínica relevante en el sentido de que le saquemos todo el provecho, le saquemos toda la información médica, todos los antecedentes a cada uno de nuestros pacientes, para que cuando el médico especialista, el médico general, la enfermera, el técnico, etcétera, etcétera, o las autoridades que en un momento pudieran pedir el expediente clínico, tengamos bien establecido cada uno de los incisos que requiere la historia clínica. Y en este caso puedo comentarles que se requiere de la ficha de identificación, es muy importante. La edad, el sexo, la religión. Muchos no toman en cuenta la religión, pero es uno de los factores primordiales para poder establecer un diagnóstico terapéutico o quirúrgico en cada uno de los pacientes. Tenemos que poner los antecedentes heredofamiliares, también es importante. De esta manera nosotros podemos determinar si el padecimiento que tiene nuestro paciente en este momento puede derivarse de un antecedente heredofamiliar, como son las enfermedades crónico-degenerativas,
diabetes mellitus, hipertensión arterial, problemas tiroideos, insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Precisamente aquí es donde nosotros tenemos que enfocar, y les comento a ustedes, los médicos nobles, los médicos que actualmente están incorporándose a nuestro sistema de salud, que tomen muy en cuenta esto, porque al final de cuentas, cuando se requiera de un proceso de investigación, de un estudio de caso, de un estudio de elemental, quienes hicieron la historia clínica pues tendrán el aporte necesario de la información, pero si desgraciadamente esa historia clínica no fue realizada adecuadamente, pues también nos vamos a encontrar esos antecedentes y nos vamos a quedar en el limbo, pensando que otro pudiera hacer mejor la historia clínica. Entonces, ojo, uno de los elementos en cualquier institución de salud pública es la historia clínica. Esto nos ayuda a salir adelante o nos puede hundir porque no contamos con los antecedentes de cada uno de nuestros. También tomar en consideración es, como ya les comentaba, obtener los antecedentes. En este caso, le decía a los hereditarios qué tan importante es. Ahorita volvemos a tocar este punto. Antecedentes hereditarios, antecedentes patológicos, es decir, si el paciente ya tuvo una patología previa o hay una asociación de patologías y esta fecha de atención de cada uno de los pacientes. Para eso nos sirve el expediente clínico electrónico. Muchos de ustedes y muchos de nosotros ya lo estamos usando de hace más de una década aproximadamente y ha sido un paradigma en la atención médica y que nos ha ayudado a mejorar la calidad de la atención del paciente y a disminuir nuestros tiempos para la misma. Y por último, quiero decirles que el expediente clínico electrónico o en su defecto en los lugares donde no existe el electrónico, puede ser a base de documentos y nos va a servir para un proceso de educación médica continua. Tal vez aquí nosotros hemos perdido el camino, hemos perdido el rumbo y por eso no le ponemos el énfasis adecuado a nuestros procesos de expediente electrónico. Yo les invito a cada uno de quienes están escuchando esta plática a que se tome en consideración estos conceptos. Primero que nada, velar por los objetivos del expediente. ¿Para qué nos sirve? Bueno, también podemos comentar que existen beneficios del paciente, beneficios del expediente electrónico. Vamos a tener un acceso rápido y sencillo de la información que apoya la investigación del estado de salud del paciente. También vamos a reducir el tiempo, sobre todo los profesionales de la salud, en actividades dedicadas al expediente clínico y por ende, quienes estamos en las áreas administrativas, pues tendremos un poco de tiempo para poder hacer este tipo de actividades. Por ejemplo, en mi caso, que soy jefe de servicio de ortopedia, pues con la implementación del expediente electrónico reduzco el tiempo de consulta, reduzco el tiempo de permanencia de los pacientes y por ende, al terminar mis consultas, pues me dedico al área administrativa para reconocer algunas actividades también de cada uno de mi servicio en este caso. Pues también da mayor comodidad y confianza a la institución, ya que los pacientes pueden disponer de sus datos en forma segura, rápida y confidencial. Esto es muy importante y más adelante les voy a comentar de quién es el expediente clínico o el expediente electrónico. Nos va a facilitar la integración de la información de cada uno de nuestros pacientes para dar continuidad a la asistencia médica. Vamos a mejorar la calidad de prestación del servicio de salud. Mejorar el soporte y apoyo para la realización de actividades clínicas, epidemiológicas, lo que le comentaba, la docencia, la administración de recursos y la investigación. Y agilizar la concurrencia con los diversos servicios hospitalarios. Aquí
puede ser muy emotivo esto porque, bueno, con base en el expediente, el médico a quien se le solicita una interconsulta, pues básicamente va a tener la información en el instante y en el momento y no hay necesidad de llevarle un resumen clínico porque en el expediente electrónico va a encontrar todos los antecedentes de su paciente o de nuestro paciente, los estudios realizados, los reportes de laboratorio, los reportes de histopatología, etcétera, etcétera. Es muy importante saber cuáles son las características del expediente electrónico. Ante todo, como trabajador de la salud, debemos ser responsables, debemos ser éticos en nuestro conocimiento del quehacer médico. Por lo tanto, las características del expediente clínico son las siguientes. 1. Todos los datos de un paciente son considerados confidenciales, por lo tanto, debemos de regirnos por normas específicas para el acceso de ellos. Esto es decir, nosotros no podemos divulgar la información de los pacientes por ninguna situación. El expediente debe ser seguro, es decir, ningún personal de salud que no esté autorizado tendrá el acceso al expediente clínico. En este caso, ¿quiénes son los personal autorizado? El médico, la enfermera y aquel personal, aunque no sea directamente vinculado con la salud, puede tener el acceso a dicha información. Debe estar disponible, es decir, debe preservarse la confidencialidad de los datos del expediente y debe de ser un documento disponible en el momento en que se requiera por el personal autorizado de acuerdo a las normas institucionales. ¿Qué nos dice esto? Que en un momento dado, si el señor director, el subdirector, el jefe de tal servicio, hematología, etcétera, urgencias, requieren el documento, en ese momento tienen la autorización de acceder al expediente electrónico y van a ver la información del paciente. Esto también es disponible para las autoridades jurídicas. En un momento dado que requieran de revisar un expediente, bueno, a través de un documento solicitado a las autoridades, se le puede dar la información adecuada y en forma confidencial. El expediente clínico debe ser único para cada paciente, debido a la importancia de dar seguimiento en el proceso de la salud y enfermedad. Por lo tanto, este debe contener los datos necesarios para identificar claramente al paciente. Es decir, las notas que existan en el expediente clínico no se le pueden transferir a otro paciente, ni mucho menos a un familiar para hacer uso incorrecto, como es el caso de nuestra institución para sacar medicamentos al nombre de otros pacientes. Eso es algo incorrecto y entra dentro del ámbito biojurídico. Aquí también vale la pena mencionar que las letras, las palabras, las oraciones y las anotaciones que van implícitos dentro del expediente clínico debe de ser legible, evitando abreviaturas y símbolos. ¿Por qué decimos esto? Porque habemos muchos médicos que hacemos las notas manuscritas o con letra de molde, sin embargo, el estado de escritura no son las apropiadas, son confusas. Entonces, cuando otro médico lee esas indicaciones, pues a veces no tiene la cualidad de poder desenmarañar esas anotaciones y es un poco difícil para poder aplicarlos en la toma de decisiones para la administración de medicamentos. Y esto también es muy importante para el servicio de enfermería. Ellas o ellos tienen que tener anotaciones claras y precisas con dosis, vía de administración, intervalo de administración de los medicamentos para que nuestro paciente o a nuestros pacientes se les apliquen los medicamentos apropiadamente, se les soliciten los estudios correctos
y se lleve una evaluación en forma correcta y adecuada durante la estancia de nuestro paciente en el ámbito hospitalario. Perdón. El expediente clínico debe caracterizarse por ser un documento veraz y fidedigno, porque en él se concentra la atención que se otorga al paciente. Otra característica importante es la exactitud. El expediente clínico debe ser preciso y claro, ya que contiene información relacionada con el paciente, de sus patologías y de sus situaciones de orden moral. Los datos contenidos deben ser realizados con criterios objetivos, o criterios científicos. Debemos de ser respetuosos con el propio enfermo, así con otros profesionales o bien con la propia institución. Esto es decir, los datos que nosotros vayamos a sentar tienen que ser datos con criterios objetivos, criterios científicos, y debemos manifestarnos con respeto hacia el enfermo, dirigirnos con sumo cuidado, al igual con la interacción con los otros profesionales que intervienen en el proceso de salud de los pacientes y, por ende, de nuestra institución. Debe ser completo. ¿Por qué debe ser completo? Porque debe contener datos necesarios para la patología del paciente, reflejar todas las fases médico-legales que comprendan todo acto clínico asistencial. Asimismo, debe contener todos los documentos integrantes del expediente clínico de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM 004 SSA3 del 2012, que es la última revisión que se hizo. Y más adelante vamos a explicar cuáles son los detalles fundamentales de esa norma en relación al expediente clínico. Es muy importante que el expediente clínico electrónico tenga la identidad del usuario, porque de lo contrario vamos a tener sesgos o errores en el uso de cada uno de estos documentos. Y aquí es muy importante comentar lo siguiente. Todo facultativo o personal de salud que intervenga en la asistencia del paciente y en el manejo médico debe anotar su participación con su nombre completo, con su firma autógrafa y su cédula profesional. De lo contrario, un documento sin estos elementos importantes no son tomados en consideración, no son tomados en cuenta en caso de una situación médico-legal. Es aquí donde tenemos que hacer énfasis en el interés de que cada uno de nosotros firmemos nuestras notas de evolución, notas de ingreso, historia clínica. Si por alguna circunstancia, como aquí vemos a veces, las notas las hacen no precisamente el médico especialista, pero la puede hacer el médico de apoyo, la puede hacer el médico en formación, porque aquí tenemos nosotros médicos en formación. No importa, la situación es de que cada uno de nosotros como médicos especialistas, médicos responsables, formulemos un proceso de ayuda a cada uno de los médicos en formación, médicos de apoyo, para que las notas sean bien elaboradas, sin faltas de ortografías, acento, coma, etcétera, etcétera, que lleve el nombre del médico que hace la nota, el expediente, y avalada por el médico especialista con su firma y cédula profesional. De hecho, así está modelado el sistema del CIPEM de nuestra institución. Precisamente aquí está esta imagen que les estoy mostrando, dice CIPEM, Sistema Integral de Prestaciones Médicas. Aquí a mano derecha, donde tengo el cursor, ponemos el nombre del usuario, en este caso, por ejemplo, Moctezuma.Hernández, más la contraseña, y ahí le vamos a dar Enter y va a aparecer, va a desplegar
la información del expediente electrónico y allá nos vamos a buscar la información adecuada para tener el acceso tanto, en nuestro caso, tanto el paciente que está en el área de urgencias, paciente que está en el área de hospitalización, planta baja, planta de arriba, unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados neonatales, es decir, nuestro expediente electrónico es un expediente completo, es un expediente versátil, es un expediente que nos da la facilidad de poder hacer nuestro trabajo sin tanta dificultad. Obviamente se requiere de un pequeño proceso de aprendizaje, el cual nos los proporcionan también en el área de sistemas. A cada uno de nosotros nos han llevado a tomar este curso y no dudo que en este momento para los nobles médicos y los médicos de recién ingreso, pues igual que para los médicos internos se les va a dar este proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje para que puedan manejar en forma adecuada el expediente electrónico. Obviamente, vale la pena mencionar que los únicos responsables del uso del expediente electrónico son los médicos con cédula profesional. En el caso de los médicos internos, pues son estudiantes aún, ¿sí? Y al igual que los médicos en servicio social. De ahí en fuera, los demás que cuenten con una cédula profesional y que estén contratados por nuestro sistema de salud, se les proporciona un nombre de usuario, una contraseña para poder tener acceso al expediente electrónico. Perdón. Bueno, aquí vamos a hacer un breve comentario también, porque muchas veces tenemos duda, bueno, de quién es el expediente clínico, de quién es el expediente electrónico. Y muchas veces esas dudas nos surgen a todos. A veces el médico dice, no, pues el expediente es mío, o la institución dice, es mío. O el paciente dice, bueno, es mi expediente porque ahí están anotados nuestros antecedentes y nuestras propias enfermedades. Y en efecto, hay algo que hay que comentar. La titularidad del expediente clínico. ¿En qué nos va a ayudar a nosotros como médicos en saber de quién es o a quién pertenece el expediente clínico? En muchas cosas, porque más adelante vamos a comentar algunos detalles. Y sacado de la información del Instituto Nacional de Acceso a la Información o el actualmente IFAI, dice, los expedientes clínicos son propiedad de la institución o del prestador de servicios médico que lo genera. En este caso, digamos, yo tengo propiedad del expediente clínico en mi consultorio privado, pero el expediente clínico en el Centro de Especialidades Médicas es de la institución. Pues bien, nos queda claro quién es el titular del expediente clínico como tal. En este caso, que es el Centro de Especialidades Médicas ISET o Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Sin embargo, vale la pena comentar que tenemos que diferenciar la titularidad del expediente clínico con la titularidad de los datos inmersos en el mismo, que son dos cosas distintas del punto del orden biojurídico, ¿sí? Por lo tanto, la referida titularidad corresponde al paciente, es decir, la titularidad de los datos que se encuentran inscritos en el expediente electrónico corresponde al paciente y no a los hospitales, tampoco a los médicos o profesionales de la salud, ¿sí? Entonces podemos adicionalmente afirmar que el titular cuenta con ciertos derechos relacionados con esa información, como lo es solicitar una copia del expediente y la confidencialidad de sus propios datos. Es decir, la titularidad del expediente clínico de la información inscrita en per se corresponde al paciente. Sin embargo, no se los puede llevar de buenas a primeras. Tiene que hacer una solicitud a la institución superior para poderle proporcionar una copia de la información que está inscrita dentro del expediente electrónico.
Hay que hacer otras acotaciones, como por ejemplo, dice, el derecho a la protección de los datos personales en México tiene su origen en la Ley Federal de Transparencia del 12 de junio del 2002. Desde ahí empieza a saber que los datos personales deben de protegerse, no deben ser divulgados por ninguna razón. Posteriormente, con la entrada en vigor de la Ley Federal de la Transparencia, se abre el debate respecto al acceso a los expedientes clínicos en posición de las instituciones de salud pública. Y más adelante, en el 2002, ya se cuenta con las disposiciones específicas suficientes en la normatividad relativa a la seguridad que garantizan a los pacientes un acceso efectivo a sus datos contenidos dentro del expediente clínico. Es decir, nosotros no le podemos negar la información al paciente cuando van en forma amigable a solicitar un resumen clínico. Se le tiene que proporcionar. Que nos quede claro que el expediente per se es de la institución, pero la información corresponde al paciente. Entonces, nos dice que la ley federal de transparencia establece los datos de salud son datos personales. La persona tiene derechos sobre ellos y están implícitos en el artículo 4, fracción 2 de la propia ley y son confidenciales para terceros, anotados precisamente en los artículos 20 a 25 de la Ley Federal de Transparencia de la Información Pública. El expediente, ellos aquí mencionan otro detalle, el expediente pertenece, entre comillas, en primer lugar al paciente. Bueno, después de haber hecho un análisis de lo que es el expediente electrónico, de las características del propio expediente, de la correspondencia, de la titularidad del expediente clínico, vamos a continuar leyendo o explicando las características básicas del expediente electrónico. ¿Qué es lo que contiene el expediente de acuerdo a la norma oficial mexicana 004? Nos dice que en primer término el expediente debe conformarse de la siguiente manera. 1. Debe tener una hoja frontal. Es muy importante para ustedes médicos, para ustedes enfermeras, porque la hoja frontal nos va a dar un panorama general de lo que está sucediendo con nuestro paciente. En esta hoja frontal, nosotros tenemos que identificar el nombre del paciente, el número de cuenta, la edad y el sexo. Otro dato también importante es la fecha de nacimiento, el área en que se encuentra el paciente, si bien es el área de urgencia, del área de ortopedia y traumatología, del área de cirugía o del área de ginecología. Es muy importante. También tenemos que asentar el número de cama. Si está en la cama número 1 de urgencia, si está en la cama 103 del área de COVID, etcétera, etcétera. Pero es muy importante anotar el número de la cama. Otro punto a favor es que se debe de asentar la fecha de elaboración del expediente, en este caso anotada en la hoja frontal. Pero es de dominio importante también conocer o anotar con letras negras o letras rojas si el paciente padece de algunas alergias. En este caso, alergias medicamentosas u otro tipo de alergias. Pero sí es muy importante porque de aquí nosotros, es la primera hoja que vemos, la hoja frontal, y nos damos una embarrada de la información del paciente. Obviamente, los datos también muy relevantes que deben de haber dentro del expediente clínico son los diagnósticos. Digo los diagnósticos, o dice la norma diagnóstico, porque muchas veces un paciente, en mi caso, puede llegar con una fractura de cadera, puede llegar con una fractura de tibia, pero tiene enfermedades asociadas, por ejemplo, diabetes mellitus insulinodependiente o no insulinodependiente. Pueden tener una insuficiencia renal, puede tener una hipertensión arterial, puede tener una isquemia de otra índole. Entonces, hay que anotar todos los diagnósticos que tenga el paciente para poder tener una clara idea de lo que estamos o a lo que nos vamos a enfrentar. Ok. El segundo punto de relevancia
es la nota de ingreso, en la cual, además de lo anterior, nosotros tenemos que asentar en forma absoluta los signos vitales de nuestros pacientes. El anotar los signos vitales de nuestros pacientes nos va a evitar sudores, cansancio, fatiga, ¿sí? Y una losa en la espalda. Así que, compañeros médicos, yo les invito a que en cada nota que ustedes hagan, en este caso en la nota de ingreso, tengan los signos vitales. Porque muchas veces recibimos a pacientes en el área de hospitalización sin signos vitales, y si nosotros lo recibimos sin signos vitales, ¿qué cree que pasa? Estamos recibiendo un paciente muerto, pudiera decirse, ¿no? Tenemos que anotarle un adecuado y conciso resumen del interrogatorio. Y este también puede ser por aparatos y sistemas. Hacer una buena exploración física es el parteaguas de cada uno de los médicos. Si el médico no explora a su paciente, quiere decir que no está haciendo bien su trabajo, ¿sí? Por lo tanto, sin una exploración física, se pasan desapercibidos muchos detalles. Como les decía yo, los signos vitales se pasa desapercibido el pulso, la frecuencia, si hay aumento de volumen en alguna de las zonas, si hay un síndrome de abdomen agudo, si hay una hemorragia conjuntival, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que asentar cada uno de esos puntos muy importantes porque van a ser beneficiosos para yo como el que estoy haciendo el documento, beneficioso para el quien va a leer el documento y en este caso los médicos que están en el área de hospitalización, en el área de urgencias o en otras áreas. Es también necesario que aquí en nuestra institución nos pasa muy a menudo y ojalá se tome en consideración este detalle, solicitar los estudios auxiliares de diagnóstico. Pero ojo, no basta con solicitarlos. Lo más relevante es solicitarlos y recabar los resultados de esos estudios que nosotros estamos solicitando. Porque a veces se nos olvida por la carga de trabajo, por muchas cosas, ¿no? Recabar los estudios de laboratorios y al final de cuentas, cuando se solicitan valoraciones por los otros servicios, carecemos de esto. Entonces nos dicen los otros médicos, ¿cómo lo voy a valorar si no tenemos los estudios pertinentes? Entonces se torna una situación compleja para el paciente sobre todo y por ende para los médicos que estamos inmersos en el tratamiento. Yo les invito a cada uno de ustedes a que este documento, nota de ingreso, se haga con la verdadera ganas, con el verdadero profesionalismo. Vale la pena comentar que el médico debe ser pulcro, el médico debe ser ético en sus atención a cada uno de sus pacientes. Y esto les va a dar con el tiempo los mejores resultados esperados, tanto dentro de la institución como fuera de la institución. Ahora bien, la historia clínica general. En este punto podemos hacer un comentario muy importante. Debemos en nuestra institución establecer un parámetro, un dogma de una historia clínica general completa, ¿sí? Donde se anoten cada uno de los datos pertinentes del paciente y que sea un documento que nos ayude a salvaguardar a nuestro paciente, a nuestra institución, pero sobre todo salvaguardar a la persona o al médico que está elaborando este documento. La historia clínica nos ayuda o nos perjudica en un proceso médico-legal o un proceso biojurídico, como se llama actualmente los casos que se relacionan con la vida del paciente o la vida del médico. Entonces, la historia clínica lleva o conlleva varias vertientes. Igual, los documentos o la información de la historia de la hoja frontal, como son lo que habíamos comentado, nombre del paciente, fecha de ingreso, etcétera, etcétera, signos vitales,
Y en la historia clínica, el interrogatorio por aparatos y sistemas es muy importante, porque a veces no revisamos la historia clínica por flojera o porque no nos da la gana. Pero aquí también les invito a los médicos y a las enfermeras cuando reciben al paciente o cuando los pacientes están hospitalizados, invitar a los médicos de apoyo, invitar a los médicos internos, a los médicos en servicio social, que hagan una buena historia clínica, porque la historia clínica es un proceso de enseñanza y aprendizaje, y en cada uno de los pacientes tenemos un libro abierto para aprender, a veces no una patología, diversas patologías. Como le digo yo a mis compañeros médicos o cuando paso la visita con algún médico, le digo, mira, un médico interno, por decirlo así, pues un paciente con una fractura de cadera tiene diabetes mellitus, tiene hipertensión arterial, tiene insuficiencia venosa, tiene catarata, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí nosotros podemos sacar todo el jugo de importancia para que nosotros estemos satisfechos de haber cumplido con nuestro deber, que es la revisión y el proceso de aprendizaje. Para esto nos sirve la historia clínica, aparte de que nos sirve para un proceso de buenas prácticas médicas. Entonces, como les comentaba, tenemos que anotar los resultados de previos y estudio de gabinete. En este caso, por ejemplo, cómo está su hemoglobina, cómo está su química sanguínea, cómo están sus azuados, etcétera, etcétera. Y en el caso de estudios de rayos X, también tenemos que describir el tipo de radiografía, si es una radiografía bien tomada, mal tomada, y las lesiones que nosotros pudiéramos encontrar. Es menester anotarlo para que quede asentado para futuro de cada uno de los pacientes. Y también anotar el diagnóstico nosológico, el diagnóstico sindromático, para poder establecer diagnósticos precisos y entablar un tratamiento adecuado, un pronóstico, ¿sí? De lo contrario, si nosotros no asentamos bien todos estos documentos, ¿cómo vamos a poner una indicación? ¿Cómo vamos a atrevernos a poner indicaciones médicas si no sabemos lo que le estamos diciendo, no sabemos lo que tiene el paciente? Y aquí vale la pena, si es un paciente con una patología leve, moderada o severa, y en esto nos basamos para poder dar un diseño de pronóstico, pues un pronóstico favorable o un diagnóstico difícil en la evolución del paciente. Entonces, la historia clínica pues nos enseña a tener este conocimiento para todo el personal de salud, no médicos nada más, para médicos, enfermeras, y personal administrativo que se dedica a la revisión de estos documentos. Bueno, dentro de este proceso del expediente electrónico también tenemos que tomar en cuenta la nota de evolución. Y aquí vale la pena comentar y no hacer lo que siempre estamos haciendo con el expediente clínico de nuestra institución, copiar y pegar. Eso creo que no es lo adecuado, no es lo correcto profesional y es cuando nosotros caemos en mala praxis médica. Nosotros tenemos que actualizar nuestro cuadro clínico, es decir, si el día de ayer el paciente tiene una cefalea severa, con el tratamiento que se le administró, probablemente el día de hoy esa cefalea ya haya cedido o sea de menor intensidad. Entonces tenemos que anotar el tipo de cefalea que tiene. Si ayer el paciente tenía aumento de volumen en el tobillo, si tenía algún otro detalle en cualquier otro aparato y sistema, pues también tenemos que anotarlo porque el paciente no nada más está estable. O puede ir a la mejoría o también puede convertirse a ser un paciente con complicaciones más intensas o severas. Y eso hay que anotarlo, ¿sí? Y muy importante, aquí lo volvemos a sentar, bueno, lo asienta la norma. Nuevamente los signos vitales. Es necesario, si se revisan, se hacen varias notas en el día, asentar los signos vitales, que esto es, como lo dicen, signos vitales, tanto para el paciente como para nosotros que hacemos este tipo de anotaciones. Obviamente, se supone que este paciente del día siguiente de evolución,
pues ya le solicitamos estudios nuevos. Por ejemplo, si fue operado el día de ayer y la nota de evolución se va a hacer hoy a las 10 de la mañana, de antemano sabemos que se le solicitó una biometría hemática. Si se le transfundieron las unidades de sangre, lo más probable es que este paciente tenga una mejoría en elevación de su hemoglobina y su hematocrito. Para eso son los estudios relevantes que se le piden. Igual, anotar, si es una radiografía de abdomen, describir qué es lo que se está viendo, analizando. Si es una radiografía de huesos, también anotar si el implante está bien colocado, si no está en su sitio apropiado. Eso es importante anotarlo, ¿sí? Obviamente, el tratamiento médico pues también va variando día con día. Es muy importante anotar los días de tratamiento que llevan cada uno de los pacientes, sobre todo aquellos pacientes a quienes se les están administrando antibióticos. Ponerle el primer día, el segundo día, el tercer día, porque hay antibióticos que no se deben de usar más de 7 días, ¿sí? Como son los aminoglucósidos, y a veces el paciente se le está aplicando aminoglucósidos sin ton ni son hasta que alguien ocurrente checa eso y dice, bueno, ya tiene tantos días, pues se le suspende, y efectivamente en ese momento hay que suspenderlo, porque de lo contrario le vamos a ocasionar un daño irreversible a nuestro paciente. Y también es importante anotar la periodicidad de los medicamentos. Si es cada 6 horas, si es cada 8 horas, si se debe aplicar por la noche, si se debe aplicar por la mañana, si debe ser en ayuno o posterior a los alimentos. Y es muy importante la vía de administración de los medicamentos. Hay medicamentos que tienen doble o triple vía de administración, algunos, por ejemplo, subcutánea, intravenosa o intramuscular. Y hay que ser enfáticos en decir por vía intramuscular, por vía intravenoso, por vía intradérmica, o en ocasiones en pacientes hay algunos medicamentos que se le tiene que dar por vía oral. Pero la gran mayoría de los pacientes hospitalizados, su tratamiento es por vía parenteral. Solicitud y recepción de interconsulta médica. ¿Qué es este documento? ¿Qué es este detalle? Es un procedimiento que permite la participación de otro profesional de la salud en atención del paciente a solicitud del médico tratante. Les explico. Si un paciente ingresa por un problema de insuficiencia renal, el médico de apoyo, el médico internista, el médico cirujano, el médico ortopedista, el médico coloproctólogo, etcétera, etcétera, emite o solicita a través de un formato que ya está previamente establecido en nuestro sistema, donde anota los datos primordiales del paciente y se les entrega personalmente para hacerle una solicitud de interconsulta. Es importante que esa solicitud de interconsulta sea firmado por el médico tratante y a su vez, recíprocamente, sea firmado por el médico interconsultante. En ocasiones nos molestamos porque no queremos firmar estos documentos, pero vale la pena hacerlo porque más adelante vamos a ver las implicaciones jurídicas que tiene el expediente clínico y las implicaciones que nosotros podemos tener igual en el caso de hacer omisiones en este tipo de documentos. En su momento a cada uno de ustedes se les va a enseñar cuáles son los documentos de recepción de interconsultas. Pues un documento sencillo, nombre, número de expediente, número de cama, un pequeño resumen clínico de 3, 4, 5 renglones y firma el médico tratante y firma el médico que recepciona la interconsulta. Eso es lo que se trata de las interconsultas. Otro punto importante que nosotros vemos a diario, tanto en la consulta, tanto en el área de hospitalización como en el área de consulta externa, son las hojas de referencia y contrarreferencia. Esto es un procedimiento médico-administrativo entre establecimientos para la atención de los diferentes niveles con el propósito de brindar atención oportuna, integral y de calidad. Les comento,
paciente que viene de la unidad de medicina familiar de Comalcalco debe traer una hoja de referencia en el cual debe traer los antecedentes que hemos hablado, y a su vez en esa hoja, en la parte posterior, nosotros tenemos que hacer nuestros comentarios éticos y profesionales para el médico que envió esa hoja de referencia tenga el conocimiento de que ese paciente fue atendido en forma adecuada y en forma correcta, y las sugerencias de tratamiento que debe de llevar. Obviamente el paciente los mandamos a su unidad de medicina familiar con su tratamiento adecuado. Si es necesario, tenemos que seguirle dando el seguimiento de su enfermedad hasta que el paciente sea de alta, y posteriormente en esa misma hoja de contrarreferencia, que es la parte posterior, se le enviará a su médico familiar para que vea que el tratamiento fue exitoso, fue concluyente y que el paciente fue dado de alta, amén de que sucedan otras situaciones. Pero es muy importante que no nos dé flojera llenar la hoja de contrarreferencia, porque muchas veces nos da flojera y no lo queremos hacer. Pero es muy importante para este proceso médico-administrativo, porque también vale la pena comentar que lo que se hacía hace algunos meses, algunos años, que con esa hoja de referencia el paciente justifica la asistencia a su consulta en el área de segundo y tercer nivel de atención, que es el área que nos corresponde a nosotros atender. Y con eso también se justifica el pago de sus viáticos, en el caso de que se sigan pagando los viáticos. Pero bueno, esa es lo primordial de este procedimiento de referencia y contrarreferencia. Como vemos hasta este momento, es muy importante entender el uso del expediente clínico y sus documentos que van implícitos para poder tener una adecuada calidad de atención médica, con profesionalismo, con buen entendimiento. Sobre todo, vale la pena recordar que cuando exista una relación médico-paciente favorable, nosotros como médicos nos vamos a sentir orgullosamente contentos. Al igual que el paciente, cuando salga de nuestros consultorios, el paciente se va con un dejo de alegría, se va contento, se va manifestando y recomendando a los médicos por donde quiera que vaya caminando. Lo contrario es cuando el paciente no es bien atendido, cuando el paciente se le hace un trato injusto. Entonces, se pueden imaginar ustedes si un paciente llega con un dolor intenso y nosotros no tenemos esa calidad humana, esa calidad moral, ese entendimiento entre la relación médico-paciente, pues nos queda claro que no deberíamos estar en la medicina. Más adelante me gustaría que cuando tengan la oportunidad de ver una película ya de unos 40 años aproximadamente, de Mario Moreno Cantinflas, donde interpreta un médico de la comunidad, un médico de ranchería, un médico de pueblo, llega a la Ciudad de México, al Centro Médico Nacional, a instruirse y a profesionalizarse y tener los mejores conocimientos. Como detecta que muchos médicos, a pesar de que están en instituciones de mucha relevancia, de mucha alcurnia, el trato que se le da al paciente no es el justo, no es el humano. Entonces, en esa película, Mario Moreno Cantinflas menciona que no nada más es atender al paciente en forma médica, sino que también requiere de sensibilidad, de armonía, de atención, de cuidado, de paternalismo, que al final de cuentas son partes importantes del quehacer médico. Bueno, como una forma de comentar algo, y sí me gustaría que la vieran. A mí, de hecho, me encanta, y cada vez que tengo la oportunidad de verla, aunque es un poquito ya de algunos años, pero tiene mucho que ver con la nueva realidad de la medicina que se está desempeñando actualmente. No es por nada, pero cada día se deshumaniza la medicina. Y ojalá y eso nos ocurra a nosotros, que sigamos como cuando empezamos los primeros días en la universidad, y
y que aprendamos de aquellos maestros que nos dieron el entender y la sabiduría y estar al frente del paciente. No todo es dinero, no todo es dinero. Siempre hagamos las cosas con buena actitud para que ellos también nos recomienden más adelante. Bueno, vamos a continuar después de este breve comentario. Dentro de las características del expediente clínico electrónico está una parte muy importante que es el área de anestesia o anestesiología propiamente dicho. Esos documentos que debe manejar el área de anestesiología son documentos de suma importancia, documentos relevantes. ¿Por qué relevantes? Porque ahí en el área de anestesiología es donde el paciente se le lleva sus signos vitales. De ahí es donde el paciente tiene que salir en las mejores condiciones para darle la información a los familiares del paciente para que se sientan contentos. Y aquí vale la pena mencionar que es un proceso de vigilancia y de registro anestésico. El anestesiólogo, cuando está llevando este procedimiento, anota en forma sigilosa, en forma minuciosa, cada una de las alteraciones que se van presentando en el paciente, en la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, la osimetría de pulso, sí, algunas alteraciones en el ritmo cardíaco también se va notando, en qué momento entra el paciente a plano profundo, y también es importante mencionar que el paciente en qué condiciones sale a la sala de recuperación, porque bueno, para todo médico es muy importante que el paciente salga despierto, hablando hasta cierto punto, cuando los procedimientos anestésicos deban de ser por bloqueos. Obviamente, cuando el paciente se le hace un procedimiento por anestesia general, pues hay un poquito de alteraciones por la cantidad de anestésicos que se le va aplicando. Y también, en este caso, como le decía, los signos vitales y los registros de medicamentos que se usan comúnmente, que son muchos o son variables en cada uno de los pacientes. No son medicamentos comunes. Son medicamentos inductores del sueño, relajantes, etcétera, etcétera, que bueno, el área de anestesia sabe precisamente qué tipo de medicamentos. Y esto es muy importante en el caso de que el paciente posteriormente tenga alguna complicación, pues nos vamos a registro de anestesia y vemos qué medicamento se le puso. Y de esta manera nosotros podemos aplicar criterios estándares para poder darle los tratamientos también en el posoperatorio inmediato. Otros factores que deben ser tomados en cuenta y en consideración son la solicitud de los diversos estudios que debemos de hacer. Cuando nuestro paciente llega al servicio de urgencia o llega al servicio de hospitalización o en cualquier área que se encuentra, y si es menester o es necesario hacerle estudios radiográficos, bueno, nosotros tenemos que afanosamente hacer la solicitud, rellenar la solicitud y solicitarle los estudios de rayos X necesarios. A veces, pues no todos tenemos el conocimiento de cuáles son los estudios convencionales para determinada patología, y para eso estamos nosotros como médicos con un poquito de mayor experiencia para poder ayudarles en la precisión de los estudios de rayos X. Por ejemplo, los estudios que regularmente pedimos son radiografía simple de abdomen, de pie o de cúbito, pedimos radiografía de cadera, AP, oblicua, laterales, y en ocasiones incidencias o proyecciones específicas que en un momento dado, si el paciente ya está en la sala de rayos X, pues de una vez hacerle todo, porque en ocasiones es un poco tedioso, sobre todo cuando existe gran cantidad de pacientes que hay que estarlos movilizando, uso de camilla, uso de recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, pedirle los estudios elementales desde un principio. Otros estudios que son de suma importancia son los estudios de laboratorio. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es un paciente
que sospechamos de que se va a hacer una intervención quirúrgica, pues pedirle, aparte de lo convencional, que es la biometría hemática, que es la química sanguínea, que es el grupo sanguíneo, pues hay que pedirle los tiempos de coagulación, TP, TPT. Si es un paciente que está un poco descompensado o que sospechamos de que tiene alguna alteración, pedirle sus estudios electrolitos séricos o una gasometría en el caso de pacientes que requieran de una evaluación más profunda. En el caso de pacientes que requieren de ultrasonido, también hay que solicitar el ultrasonido en forma adecuada, en forma correcta, con el ayuno necesario cuando se trata de ultrasonido de abdomen, cuando se trata de ultrasonido de partes blandas, por ejemplo, el músculo esquelético, pues no se requiere de ayuno, pero sí solicitar y anotar en forma adecuada los estudios las zonas a estudiar. Otro parámetro importante es el estudio de histopatológico. En este caso, después de haber hecho la biopsia, de haber hecho la resección del tumor, etcétera, etcétera, bueno, llenar la solicitud de patología y a su vez enviarlo en forma oportuna para que el anatomopatólogo haga sus cortes apropiadamente y en tiempo adecuado, pues nos reporten los resultados. Esto va a depender, de eso va a depender también que si el paciente tenga que hacérsele una cirugía radical o una cirugía convencional o en su defecto mandarlo a tratamiento de radioterapia o quimioterapia. Esto precisamente por eso es la importancia de solicitar cada uno de los estudios en forma adecuada, en forma apropiada y en forma a tiempo. Otros estudios son la audiología, que no es un estudio de urgencia, sin embargo, se hace también la solicitud para que el audiólogo le haga los estudios pertinentes a un paciente que tenga disminución de la agudeza auditiva. Lo mismo sucede con oftalmología, que ya que hacerle un estudio de fondo de ojo. Lo mismo sucede en cardiología, es el paciente que se le hace un electrocardiograma. Entonces, todo esto nosotros tenemos que ser acuiciosos y solicitar los estudios apropiadamente para darle un mejor seguimiento a nuestro paciente, darle una mejor calidad de vida y darle un pronóstico adecuado en tanto el paciente se encuentre en nuestras manos o en nuestra institución. Obviamente hay pacientes que muchas veces pues no es factible todo esto que estamos comentando, pero por lo visto tenemos que actuar con praxis, buenas praxis médicas, o como decía el famoso filósofo primum non nocere, no hacer más daño del que ya tiene. Fíjese que un punto importante es el registro de enfermería. El registro de enfermería para nosotros es un parteaguas porque ahí deriva mucha información. En mi caso personal, como médico especialista y que constantemente estoy en los pasillos de hospitalización revisando a los pacientes, para mí es muy importante tener el registro de enfermería, porque en base a ello y en el personal que me informa, me comenta cómo estuvo la presión arterial, cómo estuvieron su frecuencia cardíaca. En este caso, por ejemplo, si el paciente tiene dificultad respiratoria, si tiene calentura o tiene fiebre, aguas porque el paciente pudiera tener la enfermedad actual, la enfermedad de moda. Entonces, para eso es el registro de enfermería, la aplicación de los medicamentos, aplicación de soluciones, aplicación de electrolitos, aplicación de cada uno de los medicamentos. Por eso se determina. Este registro permite identificar al personal que estuvo a cargo de un paciente determinado, a la vez analizar la atención oportuna y vigilancia de enfermería. También nos permite tener un análisis frente a los problemas legales. Miren qué tan importante. Problemas legales originados por error o en la administración de fármacos por accidente en los pacientes.
un buen registro puede ser una herramienta atenuante o esclarecedora de lo que ha sucedido en el proceso de atención de los pacientes. Si ustedes acuden y revisan el expediente médico, el que tenemos en el área de hospitalización, porque tenemos el expediente clínico electrónico y el que tenemos en hospitalización, que es también en su conjunto pertenece al expediente clínico, de acuerdo a la norma oficial mexicana. Pero en ese expediente clínico que se encuentra en el área de hospitalización o cerca del servicio de enfermería, vamos a encontrar que la enfermera es muy meticulosa, es muy capaz, es muy razonable y muy profesional y perspicaz en hacer las anotaciones pertinentes. De hecho, muchas informaciones que el médico de guardia o nosotros mismos no asentamos, ellas son muy observadoras y dicen, doctor, pasó esto y esto y esto y no se le aplicó el medicamento, o sí se le aplicó o no se le aplicó adecuadamente, o le falta tal medicamento. Y aquí tenemos a qué hora se le aplicó su Clexane, a qué hora se le aplicó tal medicamento y su registro de signos vitales, que son muy importantes para cuando un paciente está en estado delicado. Ya no digamos en estado crítico, que son esos pacientes que se encuentran en el área de terapia intensiva, y ahí, por supuesto, que también hay un control más estricto del registro de enfermería, que en un momento dado, de acuerdo a mi experiencia y durante mucho tiempo que estuve en el área de SECAMED, de ahí tomamos mucha información porque se considera que la información que presenta el servicio de enfermería es una información de suma importancia y mucha relevancia. Por eso nuestros respetos al servicio de enfermería, que son una parte importante y es el grupo más amplio que existe dentro de un área, dentro de una institución. Entonces, pues debemos tratarla con respeto, con disciplina, con honor y todo lo que requiere el servicio de enfermería, en este caso hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el registro de enfermería, muy importante. Y por último, ya habíamos comentado, creo que aquí repetí esta diapositiva, esta parte, los hojas de servicios auxiliares de diagnóstico, como son de patología. Es muy importante también los auxiliares de diagnóstico o de apoyo diagnóstico y tratamiento, como el banco de sangre, que también tenemos que estar muy pendiente en la solicitud de los estudios, y el banco de sangre de nuestra institución es un banco de sangre que la verdad que nos ha sacado de muchos apuros cuando llega un paciente en estado crítico sangrando. Ahí está el banco de sangre ayudándonos, apoyándonos. Y vale la pena comentarlo porque, por ejemplo, el día de ayer, lunes, tuvimos que meter un paciente de urgencias a sala de quirófano para hacerle una desarticulación de cadera. Pues en ese momento, dando vueltas y la verdad que agradeciéndole al doctor del banco de sangre, que en ese momento, casi en menos de 15 minutos ya teníamos disponible la sangre. Pero también hay que tener en cuenta algo muy importante, que el médico de apoyo, que el médico interno, que el médico adscrito, el médico de base, el médico especialista, tenga también la actitud de ver todos esos detalles, ¿sí? No dejárselo nada más a una sola persona, sino todos tenemos que trabajar en su conjunto. Acuérdense que la unión va a ser la fuerza, y la fuerza que ahorita nos motiva es la atención de nuestros pacientes, sobre todo en estos momentos de crisis, ausencia de personal médico, ausencia de servicio de enfermería. Igual lo entendemos porque la situación que estamos viviendo no es una situación muy cómoda. Afortunadamente, algunos estamos todavía en el fragor de la batalla y lo hacemos con mucho entusiasmo, sobre todo cuando nos vemos motivados porque vemos que la gente se recupera. En mi área, la verdad que me siento contento con todos mis compañeros de trabajo porque le han estado echando los kilos y el interés primordial es la salud de nuestro paciente, la movilidad de nuestro paciente y la recuperación, sobre todo la reincorporación a sus actividades de la vida diaria. Porque el paciente per se quiere trabajar, quiere ganarse la vida. Claro, hay sus excepciones como todo en la vida, ¿no? Pero la gran mayoría quiere estar en activo. Ok. Y como les había comentado también, hacer las solicitudes de radiología en forma correcta, adecuada, igual que los solicitudes de análisis de laboratorio, pero nada más dejarlo solicitado, recabar los resultados, que es lo que más me interesa a mí. Y no por último, bueno, otro de los detalles muy importantes se trata del consentimiento informado. A ver, aquí tenemos que
hacer énfasis, tenemos que detenernos a hacer un comentario muy riguroso, muy preciso, porque ¿qué entendemos por carta de consentimiento informado? ¿Sí? Es un documento igual basado en la norma oficial mexicana del expediente clínico, norma 004, en la cual nosotros anotamos los datos del paciente, es muy importante, la edad, el sexo, el lugar de nacimiento, la intervención quirúrgica que se le va a realizar, o en su defecto el tratamiento médico que se le va a realizar, porque la hoja de consentimiento informado aplica para la atención médica y para la atención quirúrgica, ¿sí? Y en otra oportunidad tendremos, si hay chance, hablaremos de lo que es el asentimiento informado, que es un documento diferente, que esto es para pacientes menores de edad y pacientes que no tienen una etapa cognitiva adecuada y correcta, ¿ok? Entonces, la carta de consentimiento informado debe llevar todos los datos relacionados con el paciente, los datos de uno o dos familiares, la edad del paciente, los procedimientos que se le van a hacer o los tratamientos médicos, sobre todo cuando se le van a hacer tratamientos invasivos. Si el paciente requiere de una resonancia contrastada, debe de llevar un consentimiento informado, ¿sí? Por los riesgos que tiene implícito la administración de medicamentos por vía intravenosa. Si se le va a hacer un procedimiento quirúrgico, también hay que señalar el tipo de patología de diagnóstico y el tipo de cirugía que se le está ofreciendo. Es muy importante, ¿sí? Señalar al mismo tiempo que hay riesgos y complicaciones, pero que también hay muchos beneficios. Informarle que el médico no tiene la capacidad de garantizar ningún procedimiento médico o quirúrgico, porque está proscrito por la ley. Sin embargo, si es necesario comentarle al paciente que el médico o yo como médico tratante haré y pondré todo mi esfuerzo, mi empeño y mi dedicación para salvaguardarle la vida, la función o la extremidad de nuestro paciente. Creo que hasta ahí vamos bien. Por otro lado, es necesario que ese consentimiento informado sea firmado por el paciente. Acuérdense que por eso estamos hablando de consentimiento y no asentimiento, que es otra cosa. El consentimiento informado se supone que es un paciente mayor de edad y con un área cognitiva correctamente adecuada, al 100%, es decir, con sus 5 sentidos a la vista. Puede firmar, a menos que tenga un traumatismo en la mano, ¿verdad? Bueno, pues ahí con huella digital. Y debe ser firmado por testigos también, 1 o 2 testigos. En este caso, por ejemplo, por el esposo del paciente, la esposa del paciente, la mamá del paciente, una hermana del paciente, familiares muy allegados, a menos que se trate de un problema de extrema urgencia. A veces no hay necesidad de hacerle consentimiento informado, sin embargo, se hace una anotación dentro del expediente clínico. Entonces, es muy importante todo eso. Y en el momento de que el paciente asienta, permite su firma en el documento, el familiar también firma el documento, en ese momento se le entrega y se le puede decir, mire, lea usted detalladamente lo que está escrito en este documento para que posteriormente no diga que no se lo comentamos. Pero también, obviamente, aparte de dárselo para que ellos lo lean, nosotros se lo tenemos que explicar con palabras no técnicas, sino con palabras adecuadas, correctas, entendibles para cada uno de los seres humanos o los pacientes, porque no todos tenemos la capacidad de discernimiento, sobre todo que no conocen los parámetros ni las palabras de orden técnico médico. Entonces, es muy importante hacer ese señalamiento y que el paciente quede contento, consciente de lo que se le va a hacer y que hay riesgos y complicaciones, pero tampoco decirle al paciente que se va a morir. Aunque esté muy grave, la idea del médico es salvaguardarle lo que ya le comenté,
su vida, su extremidad, su función, etcétera, etcétera. No pintarle oscuro el panorama, porque si de por sí ya están con esa idea de que su paciente está en estado crítico y nosotros le decimos un comentario más crítico, pues hacia dónde se dirigen, hacia dónde van. Vamos a hacer las cosas en forma amena, en forma adecuada, decirle, ok, mira, vamos a hacer todo lo posible por sacar adelante a su paciente y cualquier cosa estamos para estarle dando la información y el paciente y el familiar se va a sentir orgullosamente contento. Bueno, otro de los aspectos importantes y fundamentales que debe tener el expediente clínico es las notas preoperatorias y las notas posoperatorias. Porque es muy importante. ¿Qué quiere decir el diagnóstico preoperatorio? Y ojalá y algún día que tenga la oportunidad de platicar en nuestra institución con la gente que diseña este documento para poderles explicar que el diagnóstico preoperatorio es un documento que se debe de realizar antes de la cirugía. Por eso el término pre, antes de. Y puede ser realizada si es una operación, si es una cirugía programada con 10, 15 días de antelación, puede hacerse su nota preoperatoria, donde se describe el diagnóstico, el planteamiento de la operación, cuál es la operación programada, cuál es o proyectada, cuáles son los riesgos y beneficios, el tiempo de evolución, el tiempo de recuperación y ya para que el paciente sepa qué es lo que le vamos a hacer, el médico esté consciente de que ya también plasmó esa información en el expediente clínico electrónico. Y a su vez, el documento denominado diagnóstico postoperatorio, ese documento se debe de hacer inmediatamente después de haber concluido el acto quirúrgico. ¿Sí? Y aquí se describe la técnica quirúrgica, los hallazgos, el sangrado, qué tipo de cirugía, qué complicaciones tuvimos, etcétera, etcétera. Y a su vez emitir las recomendaciones inmediatas del postoperatorio, indicaciones, ayuno o no ayuno, medicamentos, soluciones parenterales, ¿sí? Cuánto tiempo el paciente debe estar hospitalizado, si se debe movilizar en la cama o no, si se debe movilizar gentilmente, si hay que darle fisioterapia, si hay que darle algún otro soporte después de la cirugía. Precisamente aquí es donde se deben asentar esta información. Y precisamente incluyo esto porque esta información básicamente es para los médicos que hacen este tipo de procedimientos quirúrgicos. Para que, o a veces la hace el médico de apoyo o el médico interno, pero bajo supervisión de nosotros también. Esto es con el objeto de que ellos también vayan diseñando una estrategia para que vayan adecuando su lectoescritura, por decirlo así, y vayan tendiendo soltura en la cuestión médico asistencial y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para eso nos sirven estas notas. Y también tenemos otro documento muy importante que es la notificación médico-legal. Regularmente, cuando esto sucede, pues se hace en el área de urgencias. Igual como ya habíamos comentado, la identificación del paciente, el tipo de lesiones, el reporte de lesiones, si fue por agresión en la vía pública, si fue agresión en su domicilio, etcétera, etcétera, se le tiene que poner si fueron lesiones autoinfligidas o producidas por ellos mismos, hay que anotarlas también. Y es muy importante que lleve el nombre del paciente, el nombre completo del médico y la firma, autógrafo del paciente que emite este tipo de documentos. Por último, tenemos también las notas de difusión o muerte fetal. Pues en caso de difusión, señalar la causa de la muerte y la información debe ser una información adecuada, debe ser compatible la información y las notas de defunción y muerte fetal debe ser compatible
con las notas del certificado de defunción, o a su vez el certificado de defunción debe ser compatible con la nota de defunción para que no haya discrepancias en dado caso que se tenga que someter a un juicio, a una cuestión jurídica. Entonces tiene que coincidir la misma información, porque si no es donde vienen las desavenencias y al final de cuentas se torna tedioso una cuestión jurídica. Y también anotar si se hizo estudio de necropsia o autopsia, como le llamamos regularmente, si se hizo y no se hizo. En el caso que nos corresponde, pues nosotros, perdón, no hacemos este tipo de estudios. Bueno, ya para terminar con el expediente clínico electrónico, comentamos que al final de cuentas también existe una hoja de alta voluntaria. ¿Por qué hoja de alta voluntaria? Porque muchos pacientes pues llegan a la institución y en ocasiones pues tienen otros servicios médicos, entonces dicen, no, pues yo me quiero ir de alta voluntaria. Sí, entonces nosotros tenemos que elaborar la hoja de ingreso conforme a lo dispuesto el artículo 79 del reglamento de la Ley General de Salud. O sea, yo a veces les digo a mis compañeros que tienen que hacer la hoja de ingreso, aunque se vaya de alta voluntaria, con asentarle toda la información correcta y adecuada para aclaraciones futuras, ¿sí? Deberá llevar un resumen clínico y las recomendaciones necesarias. Ojo, vale la pena comentar, el hecho de que un paciente solicite su alta voluntaria no quiere decir que nosotros no lo podamos volver a recibir en el área que corresponda, ¿sí? Porque muchas veces dice, bueno, ya te vas y la responsabilidad es tuya. No, el paciente se va porque así conviene a sus intereses, pero acuérdense que el paciente tiene ¿cómo se llama? La cualidad de poder regresar porque así lo manifiesta la Ley General de Salud. No se le puede decir, ya vaya si ya no regresa nunca, ¿no? Porque además, en nuestra institución es un derecho que tiene. Y ese derecho está también inscrito en la ley, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? No crean que es nada más así por así, que ya vete y órale, no. El paciente tiene todo el derecho. Igual que nosotros tenemos derechos y obligaciones, el paciente también tiene derechos y obligaciones. Si él solicita su alta voluntaria es porque así conviene a sus intereses. Pero si por alguna circunstancia quiere volver a regresar, lo tenemos que recibir, porque si no estaríamos incurriendo en delitos severos en la atención de la salud de cada uno de nuestros derechohabientes. Bueno, con esto pues damos por concluido lo que es el tema de el expediente clínico electrónico. Ojalá y pues haya quedado claro. Yo sé que hablar del expediente clínico electrónico nos llevaríamos mucho tiempo. Sin embargo, pues hacemos el mejor de los esfuerzos para mandarle esta información que les sirva de retórica, que les sirva de conclusión para aquellos médicos que van a empezar a laborar en nuestra institución y que hagan el trabajo con ahínco, con certeza, con dedicación, con ética, con profesionalismo, sobre todo para que el paciente se sienta atendido, acogido, con humanismo y sobre todo, lo más importante en esta vida y sobre todo la vida hospitalaria es llevar una relación médico-paciente en mejores términos, en términos amigables, para que no tengamos quejas y etcétera, etcétera. Aunque sabemos que no todos tienen esa cualidad, los pacientes siempre se van a quejar de algo, pero bueno, por lo menos mitigar esas quejas ante cualquier situación o ante cualquier presencia de alguna autoridad. Ok, también me encargaron algo relacionado también con el expediente electrónico y yo le pongo aquí implicaciones legales de la práctica médica. Muy importante tener en consideración este concepto, implicaciones legales de la práctica médica. Esto quiere decir que cuando uno está haciendo o incurriendo en situaciones anormales, indeseables en nuestra práctica diaria, pues vamos a tener ciertos detalles. Acuérdense que en este mundo
las cosas se presentan y podemos tener reclamos, podemos tener desavenencias, hasta cuestiones de tipo jurídico. Y ahí le va. El hecho de atender a los pacientes está consagrado en el artículo 51 de la Ley General de Salud, que a su vez dice derecho de los pacientes. También los médicos tenemos derecho, por supuesto, pero en este caso estamos hablando del derecho de los pacientes. Uno de los derechos fundamentales de los pacientes y que está asentado en el artículo 51 es que debe tener una atención oportuna y de calidad. Nosotros tenemos que darle un trato respetuoso y digno a cada uno de los pacientes, independientemente de su condición social, de su condición política, de su raza, de su credo. ¿Ok? El personal de salud debe ser un personal profesional. Se debe conducir con ética, debe ser responsable de sus actos y, por ende, estar al margen de la patología de cada uno de nuestros pacientes. Otra de las obligaciones que nos implican a los médicos es que nosotros tenemos que atender a nuestro paciente cuando sí lo requiera, con atención a la urgencia que presenta el paciente. Tenemos que atender al paciente con secreto profesional, las patologías, los comentarios que el propio paciente nos esté manifestando, debe ser guardado celosamente en nuestra mente, en nuestros documentos. No debemos de andar divulgando ni difamando las cuestiones que nos comentan. Otra de las obligaciones de los médicos es que debemos de elaborar las notas y formularios del expediente clínico de acuerdo a la norma oficial 004 para que nosotros tengamos una buena, un buen documento en donde tengamos toda la información relevante en dado caso que haya una cuestión implícita de orden jurídico. Otra de las obligaciones es que debemos emitir las certificaciones que sean necesarias. Y lo más importante del médico, tanto el médico general, el médico especialista, el subespecialista, el médico en formación y el área médica en su conjunto, enfermería, rayos X, debemos actuar con tiempo y en forma. No debemos actuar con demora, no debemos dejar las cosas para el día siguiente, porque en un minuto puede cambiar la vida del médico y puede cambiar la vida del paciente y puede también cambiar, no la vida del paciente, pero algunas cuestiones del médico. ¿Ok? Dentro de la responsabilidad del médico legal hay implícito algunos documentos, como son que nos pueden castigar por delito contra la vida o la integridad corporal del paciente. Fíjese bien, responsabilidad del médico. ¿Cómo nos pueden responsabilizar de un acto? Un acto es un delito contra la vida o la integridad corporal del paciente. Otro tema muy importante de los que le venía hablando es la mala praxis médica. ¿Y a qué le llamamos mala praxis médica? A la negligencia, a la impericia, a la imprudencia, al exceso de confianza, a la omisión o abandono o descuido del paciente, falsificación o falsedad de información. La negligencia, como bien lo dice, no es lo que todo el mundo se imagina. Lo voy a acusar por negligencia médica, dice mucho la gente. No. La negligencia médica es que el paciente actúe en forma negligente, es decir, sin razonamiento de lo que está sucediendo. Esa es la negligencia. Cuando dice, bueno, te pueden acusar por impericia, eso sí puede ser, porque si un cirujano se mete a hacer un procedimiento del cual no tiene la capacidad de entrenamiento para hacerla, está actuando con impericia, es decir, la falta de pericia, y la pericia es la capacidad
de abordar o realizar cualquier procedimiento quirúrgico en forma adecuada y en forma correcta, ¿sí? La imprudencia, muchas veces por estar haciendo un procedimiento quirúrgico o realizando una receta o revisando un paciente, cometemos imprudencia. Una imprudencia es, por ejemplo, desnudar al paciente, es una imprudencia, cuando lo que requiere es revisarle el oído, la nariz o la garganta, o revisarle el tobillo, y le decimos, no, pues quítese su indumentaria. Bueno, estamos actuando imprudentemente, y esa imprudencia nos puede ocasionar una denuncia y una sanción, como vamos a ver más adelante. El exceso de confianza es cuando el médico puede estar bien capacitado, pero de tanto que lo está haciendo, ya lo hace con toda la sutileza del mundo, pero ese exceso de confianza también nos puede ocasionar que ocurra un daño en la zona donde se está trabajando. Eso es exceso de confianza. La omisión es dejar de hacer las cosas. El abandono es cuando estás viendo un paciente que está batallando por su vida y no lo atiendes. En este caso me refiero en el área hospitalaria. O por decir que ya tú lo atendiste, perdón, te están avisando que el paciente está sangrando, que el paciente tiene dificultad para respirar, que el paciente tiene muy apretado el vendaje, etcétera, etcétera, o que el paciente requiere que le pongas fomento de hielo para que le baje la temperatura en el caso del área de enfermería, porque esto también va implícito para todo el equipo de salud, para todos los que están involucrados, médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, el abandono es que, a pesar de que te están diciendo, lo estás viendo, no quieres solucionar el problema. El descuido es que te valió y lo dejaste ahí, y al final de cuentas hay repercusiones en el estado de salud del paciente, y por lo tanto hay una responsabilidad severa en relación al actuar del médico. Es decir, tenemos que actuar con buenas praxis, tenemos que actuar con los principios bioéticos, como son la beneficencia, la no maleficencia, la justicia sobre todo, y la autonomía. Todos esos conceptos muy interesantes tienen que ver en el quehacer del médico. Y la falsificación o falsedad, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros asentamos en el documento, en el expediente electrónico o en el expediente normal, alguna información que no sea la adecuada. Eso también nos puede llevar a una situación de orden jurídico. Y dentro de las denuncias que puede presentar el paciente son las denuncias administrativas, que puede ser en el área de nosotros, en el área administrativa, en el área médica. Puede ser también a nivel de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico o en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico cuando se trata de delitos, o en pacientes que son trabajadores del sector federal. De orden civil, y lo más delicado es cuando hay una denuncia de orden penal, porque los familiares del paciente o el propio paciente lo que quiere es verte en la cárcel, para que así ellos se queden contentos de que fuiste juzgado en forma adecuada según ellos, ¿sí? Por eso, todo lo que hemos hablado del expediente electrónico, las implicaciones jurídicas en nuestro quehacer médico, es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo médicos jóvenes que van a empezar, los médicos o médicos que ya tienen también mucho tiempo, servicio de enfermería, perdón. Todos los que estemos en el ámbito del equipo de salud debemos conocer todos estos conceptos y preceptos que al final de cuentas nos van a beneficiar, porque vamos a andar con la frente en alto y nadie nos va a poder reclamar nada. De las sanciones que nos puedan presentar por todo lo que hemos platicado, puede ser una multa económica, a veces no son muy sencillas, como el caso médico que se presentó hace aproximadamente 4 o 5 años, que fue del área ortopédica, que fue un caso muy sonado. El paciente tuvo que ir el médico tuvo que ir a la cárcel, y a través de instancias superiores se tuvo que llegar a un arreglo. Actualmente el médico aún sigue firmando documentos en los juzgados, pero se le aplicó una multa bastante severa, estuvo como 1 mes en la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que tenemos que evitar todo este tipo de situaciones, las sanciones. La multa, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, no vamos a tener ninguna queja de nadie. También puede ser la reparación del daño, lo que se gastó el paciente, ¿sí?
pero también algo muy importante, que es la suspensión o privación de los derechos, ¿sí? Esto quiere decir que te suspenden tus actividades laborales pero además te privan de tus derechos de la libertad, es decir, te meten a la cárcel. Mientras se averigua, bueno, pues vas a gastar recursos, vas a contratar abogados, etcétera, etcétera, para poder solventar estos detalles. Y en el peor de los casos, bueno, la destitución o inhabilitación en el trabajo puede ser la destitución definitiva o puede ser una inhabilitación por 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo del grado de situación que se haya presentado. Y en el peor de los casos, pues nosotros podemos llegar a prisión si no hacemos nuestra praxis médicas reglamentarias y con el absoluto respeto y derecho que merecen nuestros pacientes. Bueno, yo con esto doy concluido este pequeño comentario. Ojalá y haya sido de provecho y cuando se replique, bueno, que también lo tomen en cuenta cada uno de los que tengan que escuchar estos comentarios. Gracias, muy amable, que tengan bonita tarde.